Vámonos con nuestra siguiente entrega en la serie Hombres de la Biblia. Y pues bueno, ya se acabó la sorpresa, ya se acabó el misterio. Hoy vamos a ver a Terach, o Taré, en las traducciones nuestras aparece como Taré. Terach, que fue el padre de Abraham. Abraham, Nacor y Harán, que hace un tiempo reciente, aquí lo están viendo, y además recientemente lo estudiaron con los jóvenes, ¿no? Estudiaron a estos antepasados de Abraham, ¿ok? Muy bien, pues hoy vamos a ver a Terach. Ahí está, el número 25 de nuestra serie. Y bueno, vamos a tratar de ir a la escritura. Voy a poner aquí el visor también y leer un poquito de este hombre, porque finalmente hay hombres que son muy conocidos, pero no se dice mucho de ellos. No se dice mucho de ellos. Incluso algunos, lo que más se dice es lo que dice la tradición oral. Lo que se sabe oralmente en otros escritos, que obviamente fueron registrados escrituralmente, pero se habían transmitido oralmente algunas informaciones. Pero bueno, vámonos a la vida de Terach, el hombre de la Biblia que nos corresponde hoy. Es Terach. El próximo Shabbat, no vamos a decir nada, porque hace rato estábamos hablando de un hombre en particular, y el próximo Shabbat también es sorpresa, vamos a hablar de un hombre que nos va a enseñar mucho también, ¿verdad? Nos va a mostrar una faceta interesante. Y bueno, así estaremos algunos Shabbatot estudiando hombres de la Biblia. Por ahora, vámonos a Terach. El padre de Abraham. El padre de Abraham. Vámonos a la escritura y a tratar de leer desde Sem, finalmente desde Shem. Shem es el nombre en hebreo, uno de los hijos de Noach, ¿verdad? Tradicionalmente, o a veces se entiende que es el mayor. Por cierto, algo que tiene que ver con las genealogías y los nombres. Hay una discusión ahí, porque unos dicen que no, que Jefet era el mayor y Shem era el del medio. Porque la mayoría de las Biblias, o bueno, en las traducciones, en la escritura, mayormente en las genealogías, sobre todo en los descendientes de Adán, se cuentan, se menciona a los varones que aparentemente traen el linaje rumbo al Mesías o rumbo a la promesa, pero como se les menciona a ellos, regularmente se cree que como que son los mayores o que son los primogénitos. Entonces hay una discusión, hay un debate entre estas situaciones, porque supuestamente en el hebreo se habla, por ejemplo, en el caso de Noach, ¿verdad? Y Noach dice tuvo a Sem, Cam y Jafet, ¿no? Y lo pone como primero, ¿no? Y en otras genealogías habla, por ejemplo, y fulano tuvo a Sutano al año tanto y tuvo hijos e hijas. Como que se cree que a los 500 años, por ejemplo, tuvo a fulano y ya después tuvo hijos e hijas, como si después de eso hubiera tenido más hijos, ¿no? Pero muy comúnmente en las genealogías no necesariamente el que se menciona es el mayor, sino el de importancia en el linaje que va rumbo hacia la promesa que es el Mesías. Y bueno, ahorita vamos a tratar de ir viendo esto, ¿no? Porque en el caso se entiende que los que vamos a leer aquí, por ejemplo, son los que van llevando el linaje hacia la promesa. De tal manera que de Shem nos vamos hasta Abraham. Bueno, primero vamos a leer de dónde viene Terach. ¿De dónde viene Terach? Vamos a Génesis 11 y hasta ahí, del 11 en adelante. Y vivió Shem después de engendrar a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas, por ejemplo. En este caso, 500 años. Y la pregunta es, ¿a poco no antes de los 500 tuvo hijos? Porque el texto pareciera que dice, y Shem después de engendrar a Arfaxad.
Dice, vivió 500 años y engendró hijos e hijas. O sea, después de que nació él, vivió 500 años, pero no te dice que él fue el primogénito. No dice que fue el primero o el mayor. No dice, ni siquiera aquí dice a los cuántos años lo tuvo. Pero, y aquí es donde entra el comentario, en donde se dice, bueno, no necesariamente es el primero o el primogénito, o el mayor o el único, sino que está hablando de una línea ininterrumpida hasta Abraham, en este caso, ¿no? Bueno, dicen por acá, Shem era el segundo hijo, sí, es lo que estamos justamente diciendo, ¿no? Que regularmente se pone como primero porque es la preeminencia, ¿no? La importancia del que lleva el linaje. 12. Había vivido Arfaxad 35 años cuando engendró a Sala. ¿Vean? Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala y engendró hijos e hijas. Había vivido Sala 30 años cuando engendró a Eber. Y vivió Sala después de engendrar a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Sí, porque ¿cuántos hermanos tuvieron? ¿Cuántos varones? Y cualquiera pudo haber figurado como alguien importante, ¿no? Pero otra vez vamos a irnos para ir al linaje de Abraham, en este caso. O de Terah, finalmente, que fue finalmente también el padre de Abraham, ¿no? Y bueno, viene Sala, viene Eber, viene Peleg. Aquí está en el 16, en el 17, en el 18 viene Reú. En el 20 viene Serug, en el 22 viene Nacor, ahí está, Nahor, vean. Había vivido Serug 30 años cuando engendró a Nahor. Después de engendrar a Nahor vivió Serug 200 años, engendró hijos e hijas. Y después viene Terah. Aquí nos vamos a detener poquito, verso 24. Verso 24, es más, vámonos al diccionario de Strong, también para saber lo que significa el nombre Terah. Dice por aquí, de derivación incierta, no se sabe, padre de Abraham, también un lugar en el desierto de Terah, de Tarim. Y número 1, no necesariamente es un nombre hebreo, dice de derivación incierta, porque de entrada pues era caldeo. Aunque él era semita, aunque venía del linaje de Shem, pues finalmente entre la mezcla y todo lo demás, pues posiblemente pues este nombre era un poco más caldeo, ¿verdad? Vámonos más adelante, y dice, y vivió Nahor después de engendrar a Terah 109 años, engendró hijos e hijas. Había vivido Terah 70 años cuando engendró a Abraham. Ahora vean esto. Había vivido Terah 70 años cuando engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estos son los descendientes de Terah. Terah engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, pero Harán murió antes que su padre Terah, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y bueno, y luego dice, y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Ahí está. Bueno, hasta aquí, porque obviamente ya después viene lo que importa a la escritura, hablando de los linajes y de Abraham mismo. Y hasta aquí está Taré. Bueno, si nos vamos, por ejemplo, a la búsqueda, ¿verdad? No sé si aparece también en... No aparece, ¿verdad? Aquí en el ISOR, en su pantalla. Bueno, no aparece, es una pantalla extra. Encontramos a Terah en otros 10 versos, aparte del 11, está del 24 al 31, está en Josué, en Primera de Crónicas y en Lucas, en la genealogía, ¿verdad? de el Mesías. Bueno, ¿y qué podemos hablar de Terah? ¿Qué podemos decir de Terah? Bueno,
de entrada, lo que más se habla, y ahorita lo vamos a decir, es lo que encontramos en la tradición judía, ¿verdad? Y hay un detalle también en la escritura sobre él. Pero lo que sí tenemos que tratar de asimilar y poder tener una enseñanza es cómo fue este hombre de la Biblia, como individuo, como ciudadano, como persona y finalmente como padre, ¿no? Como padre. Hay de dos. O este hombre fue un hombre, podríamos decirlo, ejemplar para su hijo, de tal forma que Abraham, en este caso, habría tomado el camino del bien, de la obediencia, y poder hacer lo que hizo su padre, y poder tener al hombre de fe que tenemos. O Terah era simplemente un desentendido que se desvió, que hacía lo malo y que no le enseñó nada bueno a Abraham. Si yo les hiciera esta pregunta, ¿qué responderían? Porque vemos a Abraham y decimos, el padre de la fe. Y decimos, a ver, ¿será que le habrá dado un buen ejemplo a su padre? Terah. ¿A dónde más tenía que ver Abraham? Es como cuando hacemos la pregunta, ¿es la consecuencia de los padres un hijo, por ejemplo, con mucha fe o con poca fe? ¿Es consecuencia de lo que hacen los padres finalmente? No siempre, porque a veces dan un buen ejemplo y se desbalagan. O a veces hay un mal ejemplo y los hijos dicen, yo ¿por qué tengo que ser como mi padre? ¿No? Y hacen las cosas diferentes y buscan el eterno, ¿no? Entonces, es muy interesante la vida de Terah, porque a mí me inquietó. De hecho, la idea de Terah es justamente por lo que vimos el Shabbat pasado. Y voy a poner aquí las imágenes, ¿verdad?, de lo que vimos el Shabbat pasado. Voy a poner la imagen, vean. Exactamente como dice Sandra y David Hicks, no siempre viene la rebeldía del corazón. Eso es muy interesante. Porque el lugar donde vivían de entrada, ¿verdad? Bueno, vemos que el linaje de Shem comienza en Ararat, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo primero. Ahí está un mapa que usé el Shabbat pasado de lo que se conoce como el Oriente Cercano, actualmente. Parte del norte de Arabia y todo lo que es, por supuesto, lo que hoy día es Turquía. Y bueno, los países que le rodean, Irán, Irak, parte de Irak, Irán, Siria actualmente, hasta el Mar Caspio y parte de Rusia, o lo que era la ex Unión Soviética. Y eso era en la época de Terah. Por ejemplo, Enrique Vera, ¿verdad?, dice, me pasó, yo no quise ser como mi papá, y eso a veces ocurre, ¿no? A veces, ¿por qué voy a tener que seguir el patrón, verdad? Obviamente, a veces los hijos regularmente se optan por las cosas contrarias, ¿no? Por la desobediencia. Pero a veces el hijo dice, bueno, pero yo ¿por qué tengo que ser así? Y a veces dice, no, yo quiero cambiar mi vida, ¿no? Y eso también pasa. Y bueno, ahí está lo que se conoce como el lugar entre dos ríos, Mesopotamia, el origen de la civilización. Ya hablamos ayer justamente, el Shabbat pasado, de Nimrod y todo lo que ocurrió. Bueno, los descendientes de Shem también se esparcieron por esa región, y toda esta línea que vimos ahorita en Bereshit, ¿verdad?, desde Shem, ¿verdad?, que por cierto pasamos por Peleg. Ustedes vieron que leímos ahí en el verso 16 a Peleg. Peleg fue el hombre en la época en donde Noah todavía vivía, y dice que él en esa época le llamaron así porque ahí repartió la tierra, ¿verdad? Hizo las divisiones. Ese es otro dato extrabíblico. En el libro de los Jubileos se menciona, ¿verdad?, que preguntan aquí dónde está Harán. Harán estaba acá, en el norte. Por aquí donde ven que dice Mitaní, por ahí estaba la tierra de Harán. En el libro de los Jubileos dice que en esa época, por cierto, lo que hablé en la serie de los usurpadores, los
los usurpadores regresan de la sinagoga de Satanás, ahí mencioné que según el libro de los Jubileos, Noaj había seccionado, ¿verdad?, la zona del norte para Jefet, el mayor, la zona del centro para Shem y la zona del sur, lo que finalmente era desde Egipto y toda África, para Cam. Y los cananeos, dice que tomaron la tierra también del centro, se posicionaron en lo que fue la tierra de Canaán, las tribus de Canaán. Por eso entendimos que el Eterno, cuando saca a Abraham de Ur de los Caldeos, le dice: ve a la tierra que yo te voy a decir, porque estaba desde antes apartada por el Eterno para este descendiente. Y obviamente, como iba a llegar al colmo el pecado de los cananeos, el Eterno los iba a expulsar, iba a usar al pueblo de Israel para eso. Finalmente ya sabemos lo que pasa, pero entendemos que tenía que estar ahí. De hecho, Terach no tenía que estar ahí. ¿Se acuerdan que Terach decide irse a Harán, a Padam Haram, verdad? Y de hecho se lleva a Abraham, y se lleva a toda su gente, porque dice la Escritura que agarró Terach a sus hijos, a sus hijas y todos, y se fueron. Y es donde dice la Escritura: pero el Eterno le había dicho a Abraham: ve a la tierra que yo te voy a decir. ¿Okay? Hubo ahí movimientos, y estaba incluso todavía la influencia de Nimrod. En la tradición judía se cree que cuando nace Abraham, Nimrod lo quería desaparecer, y bueno, hubo algunas pruebas, incluso más grandes. Ahorita voy a leer lo que es la tradición judía, y aquí es donde entra la cuestión oral, ¿verdad? ¿Qué se dice de Terach? ¿Quién era? Bueno, de esta manera, entonces, esa región desde Ur de los Caldeos, lo que hoy día es el Golfo Pérsico, vean, ahí está ahí, toda esa región de esos 4 ríos, que son los que aparecen en Bereshit, ¿verdad?, y donde se establecieron, pues, número 1, era una región de pura idolatría. De pura idolatría. Vivían nada más y nada menos que de pura idolatría. Todo eran ídolos, ¿no? Todo era comercio, y todo era ídolo. Aquí está otra imagen que estoy poniendo ahí. Vean lo que es como Sumeria. Aquí están los sumerios. Aquí está Ur, y aquí salió Terach. Aquí nació finalmente desde Arfaxad, que vemos aquí en Génesis. Vimos Arfaxad, podríamos decir, Sala y Heber y Peleg, a lo mejor estuvieron todavía en la zona del norte, y fueron es muy posible que con lo que hizo Nimrod de establecer ciudades y establecer comercios y vías de negocios y todo esto, la civilización, por eso se le llama el origen de la civilización, todos ellos empezaron a migrar a lo mejor hacia donde estaba justamente la civilización. Es lo que incluso hasta el día de hoy hacen los pueblos, ¿no? Hoy día, por lo que se conoce como la civilización, que no es otra cosa que la concentración del capital en ciudades importantes, deja rezagado a muchas personas en los pueblos. Y lamentablemente lo que tienen que hacer es dejar sus lugares, porque no solamente es marginación, sino el capitalismo empieza a generar otro tipo de ingresos alimenticios, y sobre todo hoy día transgénicos, y además de riego y fuera de temporales, y entonces la gente que vive en las poblaciones, pues ya nadie les compra sus productos, ya la tierra ya no es redituable, ya lo que tienen que hacer es dejar sus lugares, y lo que buscan son las grandes ciudades, y eso es lo que han hecho incluso nuestros países. De esta forma fueron migrando y fueron diciendo: ¿sabes qué? Vámonos, allá hay una ciudad, allá hay comercio, allá se puede vender esto, allá buscamos trabajo. Hoy día incluso sigue siendo lo mismo, ¿no? En México, pues los que van, y por eso la ciudad, hoy día, por eso la ciudad capital pues hizo tan grande, porque fueron de todos los estados a ir a la Ciudad de México hace décadas, y se concentró todo ahí. Después otras ciudades empezaron a crecer, lo mismo, ¿no? Y lo más seguro es de que había estas necesidades, y posiblemente ya en la época de Peleg, cuando ya estaba distribuido,
a lo mejor en la época de Reú, en la época de Nacor, ya empezaron a irse más hacia el sur. Y bueno, gracias Cristina. De hecho, ahorita iba a ir a este texto, no se me adelanten. Ahorita iba a poner justamente este texto, en donde es el único pasaje en donde nos muestra, finalmente, parte de la faceta de Terach. Y bueno, ya que lo ponen aquí, lo iba a leer más adelante, pero ya que lo ponen aquí, está Josué 24. Cuando Yehoshua ya se va a despedir, cuando Yehoshua ya les va a decir las últimas palabras y les va a decir, ¿saben qué? Al final de cuentas ustedes van a decidir. Yo en mi casa servimos al Eterno y ustedes hagan lo que quieran. ¿Qué es lo que les va a decir? Justamente les va a decir esto. Sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Terach, padre de Abraham y de Nahor, y servían a dioses extraños. Es el único pasaje en la Escritura que nos podría confirmar la tradición oral. Porque, ¿qué dice la tradición oral de este hombre? La realidad es de que si ustedes van a la tradición judía, incluso la tradición islámica, hablan del mismo acontecimiento, que Terach era un hombre idólatra, era incluso un malvado. En el Midrash, dice por acá, en el Midrash, en Números, Rabá 19.1, dice, Rabí Hiyá señala que Terach era un fabricante de ídolos. Acuérdense que estas informaciones que traen muchas veces los judíos es de los libros extrabíblicos, como los Jubileos, como Yashar y como otros más. Y dice que fabricaba ídolos y la narrativa que se cuenta en la tradición judía es la que sigue. Se las voy a leer tal cual está extraída según las fuentes en internet. Dice, una vez Terach tuvo que salir y dejó a Abraham cuidando el negocio. Una mujer vino con una vasija llena de harina y le pidió a Abraham que le dejara ofrendarla a los ídolos. Abraham, tomando un palo, dice que rompió los ídolos y puso el palo en las manos del ídolo más grande. Cuando Terach regresó, le pidió que le dijera qué había hecho. Abraham le contestó que los ídolos habían peleado entre ellos y que el más grande había destruido a los demás con un palo. Y entonces Terach le dijo, ¿por qué te burlas de mí? Gritó Terach, ¿acaso tienen algún discernimiento? Abraham replicó, escucha lo que estás diciendo. Casi, ¿te estás escuchando tú solo? Entonces Terach, dice, envió a Abraham al rey Nimrod para que lo castigara. Hasta aquí termina la cita. Después dice, el Zohar dice que cuando Elohim salvó a Abraham del horno en que fue metido, Terach se arrepintió de haberlo entregado a Nimrod. Y finalmente otra fuente, Rabí Abba Ben Kahana, dice que Elohim le aseguró a Abraham que su padre Terach tendría una porción en el mundo venidero, en el Olam Haba. Bueno, cuestiones que tienen que ver con la tradición, pero al final de cuentas a lo mejor nos completan una faceta de lo que ellos creían en el pasado, ¿no? Basado en Josué 24.2, en donde habla y donde confirma que Terach servían a dioses extraños. A dioses extraños, ¿sí? Y la misma fuente en internet cita a la tradición islámica, en donde dice que pasa algo parecido. En el Corán se describe la historia de Ibrahim, así se le llama ahí, y de Azar, que creen que es Terach, según en árabe, y dice que, según ellos, dice, déjeme ver dónde está exactamente, aunque hay una diferencia, dice esta fuente, entre los suníes y los chiíes sobre lo que pasó, ¿verdad? Pero dice que en el relato musulmán dice que es similar al judío. Dice que Terach era un politeísta cuya confesión era fabricar ídolos de madera y que un día la familia deja el lugar para ir a una celebración dejando solo a Ibrahim o a Abraham. Y entonces él destruye todos los ídolos excepto el más grande. Y bueno, cuando todos regresan le preguntan a Abraham qué había pasado y le responde que el más grande había destruido los demás. Y según el Corán, como castigo fue puesto en un horno ardiente, pero salió ileso debido a su confianza en Elohim. Eso es lo que dice la tradición islámica en el Corán.
Y bien, tenemos el libro de Yehoshua, en donde sí se muestra, y bueno, vámonos al libro de Yehoshua, es más, vamos a abrirlo aquí, para que también lo puedan ustedes leer y también se quede en la grabación. En el 24, Yehoshua ya está por despedirse, él ya va a morir pronto, él está viendo lo que vio Moshe, y está entendiendo y teniendo discernimiento de lo que va a pasar con este pueblo, porque los ve necios, los ve tercos, y está viviendo, está diciendo, ¿saben qué? Esto se van a desviar, ya de por sí a esas alturas, con todo lo que ha pasado, están ya desviándose, y les va a leer la cartilla aquí Yehoshua, y les va a decir, ¿saben qué? Al final les va a decir, ustedes hagan lo que quieran, yo en mi casa voy a servir al Eterno, pero ustedes hagan lo que quieran, ¿no? De hecho, más abajo, pues bueno, dice que despidió al pueblo, lo mandó cada uno a su heredad, y después murió, dice en el 24-29, y lo sepultaron, y bueno, ya aquí habla de su gran ejemplo, y también Eleazar murió, y bueno, ahí está todo. Pero, sí, ciertamente, en el 24, vamos a leer desde el verso 1, Yehoshua congregó a todas las tribus de Israel en Shechem, y convocó a los ancianos de Israel, a los príncipes y a sus jueces y a sus oficiales, y comparecieron delante de Elohim. Los hizo comparecer. A ver, aquí están delante de Elohim, y viene y les empieza a leer la cartilla Yehoshua. Y les dijo todo el pueblo, así dice el Eterno Elohim de Israel. El Eterno Elohim de Israel así ha dicho: al otro lado del río habitaron antiguamente sus padres, Terach, padre de Abraham, y de Nahor, y ellos servían a otros dioses. Incluye a Abraham. Y obviamente no estoy diciendo que Abraham era un idólatra, que por sí mismo o que por voluntad era un idólatra, porque demuestra todo lo contrario en toda su vida, pero seguramente por Terach era desde muy pequeño lo mismo que su padre, a lo mejor por obligación, ¿no? Porque el padre le decía desde chiquito, a ver hijo, agárrate este ídolo, vamos a pintarlo, vamos a hacerlo, vamos a llevarlo, vamos a venderlo. Seguramente creció viendo lo que hacía su padre, es lo más seguro, hasta que muy posiblemente ya un poquito más, aquí es donde les digo, ¿será que es la consecuencia totalmente del ejemplo de los padres? Pues no siempre. El padre puede dar un mal ejemplo, sí, y el hijo lo puede adoptar y puede seguirle. Pero el hijo también puede decir no, ¿verdad? El hijo también puede decir no, aquí hay algo que no me cuadra. Y eso es lo que estamos viendo seguramente en Abraham, ¿verdad? Pero bueno, vamos con Terach porque estábamos hablando de Terach. Terach era un hombre que conocía del Eterno, sí conocía del Eterno. Cuando en Bereshit vemos un linaje que se va marcando desde Noach, desde Noach hasta Reú, hasta Nahor, por supuesto que todos sabían lo que había pasado, ¿no? Un diluvio, rebeldía, que el Eterno había salvado, no había pasado tanto tiempo, que los había salvado a ellos, que había hecho un nuevo pacto, que ahí estaba él, que obviamente había una promesa de el que iba a venir a rescatarlos. De hecho, todos sabían también eso, antes del diluvio y después del diluvio. Y lo que fue pasando es de que en la medida que fueron migrando y en la medida de que se fueron situando en lugares más cercanos al reino de Nimrod, en esa medida se fueron asimilando. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con Terach? Que después, pues de algunas generaciones, él se desentendió de lo que quería hacer el Eterno y finalmente se asimiló. Lo que estamos viendo en Bereshit, capítulo 11, es de que en la medida de que ellos iban, y voy a quitar mi primer mapa, el segundo, voy a poner el primero, en la medida de que ellos se iban distribuyendo, ¿verdad?, por toda esta zona, ellos iban obviamente, y vean aquí va la primera cosa, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Ahí va la primera. Hombres de la Biblia, no solamente por supuesto nos habla de hombres,
y si es para hombres, para los padres, y si es también para las mujeres, para las madres, al final para todos, en la medida que nos vayamos acercando al sistema de este mundo, es en la medida que uno se va asimilando, ¿cierto? Es decir, todos ellos, lo primero que empezaron a hacer es, y es que no hay datos en la escritura, por ejemplo, como Abraham, que cuando hay escasez, cuando hay hambruna, cuando no ha llovido y que viene una hambruna, el Eterno le dice a Abraham, sí, desciende a Egipto. ¿Se acuerdan? Es cuando va a Egipto por primera vez. Le dice, porque va a haber hambruna en la tierra y no va a haber alimento, desciende a Egipto. Y le permite y va. No hay un dato que nos diga, por ejemplo, que eso le pasó a Peleg, o que eso le pasó a Serug, o que eso le pasó a Nahor, o a Terah. No vemos eso. Lo que vemos es de que finalmente ya estaban metidos ahí. Y que seguramente por el crecimiento y por la civilización, que se le llama, pues se les hizo mejor, más cómodo, se les hizo con más plusvalía, ¿verdad?, adquirir un terreno, una casa, una propiedad, algo en donde ya estaba la civilización, donde ya había caminos, donde ya había comercio, donde ya era compra y venta, donde podía llevar lo que tenían y hacer comercio, y no confió en el Eterno. Lo primero que vemos es, no confió en el Eterno, porque lo más interesante es de que Abraham tiene que dejar todos esos lugares. O sea, no confió en la seguridad del lugar, no confió en el primer mundo, podríamos decirlo, ¿no? Porque era de categoría de primer mundo para la época en la que vivían ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que dijeron? ¿Sabes qué? Yo no confío en el mundo, confío en el Eterno. En el caso de Abraham. En el caso de Terah, lo que dijo es, necesitamos del sistema. Y necesitamos introducirnos, y finalmente, y aquí está en donde si Josué 24:2 nos está diciendo que servían a dioses extraños, entonces es muy posible que lo que dice la tradición oral nos hable de esta faceta de Terah. Terah está marcado en el linaje que va a ir hasta la promesa, que es el Mesías, pero está vinculado con un servicio idólatra, con lo que se conoce como Avodah Zará, ¿verdad? Este servicio extraño, ¿verdad?, que es, finalmente se traduce como idolatría. Y la primera parte entonces es, este hombre, en primera instancia, si nos basamos, porque como dije al principio, lo primero podría ser, era que era un hombre insigne, que era un hombre fiel, que era un hombre observante, que temía al Eterno y que le transmitió a Abraham esa fe. Y no es cierto. Lo que vemos es de que no. Lo que vemos es de que tanto lo que dice Josué 24:2 como lo que refiere la tradición nos está mostrando un Terah diferente. Un Terah que como hombre y como padre, como dice toda la escritura, se fue tras los deseos de los ojos, tras la fama del mundo, tras lo que el mundo ofrece. Mira los reinos de este mundo, le dijo Satanás seguramente a Nimrod, ¿verdad? Y Nimrod los estableció, hizo todo eso. Y Nimrod invitó a todo el mundo a decir, vengan, construyamos, vengan, hagamos negocios, vengan todo esto. Y así es como se fueron moviendo. Y la realidad es de que podríamos tener, bajo la primer premisa de Josué 24, que Terah era verdaderamente alguien que ya se había desentendido del Eterno. Un hombre que era padre y que se había desentendido del Eterno y que no estaba dando el mejor ejemplo para sus hijos. Y también queda en la sospecha, ¿verdad?, de, por ejemplo, en el que si nos basamos a las escrituras, a lo que conocemos de la escritura, la ausencia, por ejemplo, aquí, ¿verdad?, de Harán. Es el que muere, ¿no? Dice que fueron Abraham, Nacor y Harán. Ahí está. Harán engendró a Lot, pero Harán murió antes que su padre Terah. Aquí también queda
la sospecha de que había muerto. No sabemos. Hay dos posibilidades, que a lo mejor hizo algo como lo que hizo Abraham y lo mandó a castigar. O a lo mejor hizo cosas peores que Terah y el Eterno le privó la vida. Eso no sabemos, solamente queda en la teoría, en la hipótesis, ¿no? Hipotéticamente hablando, ¿no? El caso es que no estaba Harán. No estaba Harán. Y bueno, otro aspecto, por supuesto, que ya estamos viendo y que ya lo puse aquí en la imagen, pues es Ur de los caldeos, nada más y nada menos. Los caldeos, y obviamente, pues cuando hablamos de Nimrod, hablamos de Caldea, hablamos de Ur, hablamos de Sumeria, hablamos de este reino en Shinar, esa es la tierra de Shinar, de hecho toda esta, Akkad, Babilonia, Ur, Sumer, Elam, todo es la tierra de Shinar. Pone por ejemplo Alicia Luna, no se dice nada de la mamá de Abraham, por ejemplo. Es un buen dato, ¿no? Porque recuerden que regularmente para hablar de genealogía y hablar directamente hacia el Mesías, en el caso de las familias, bueno, la Biblia siempre habla obviamente pues de los varones, ¿no? Pero eso es muy interesante, no se habla de la mamá de Abraham. Y no se dice si vivía, si ya había muerto, de qué había muerto, no se sabe. En fin, y eso es muy interesante también. ¿Por qué? Porque muy posiblemente, ya otra vez queda en la hipótesis, Terah o la había despedido, o la habían castigado de muerte, o había sido acusada de muerte, o había sido expatriada, excluida, o algo, muy posiblemente porque a lo mejor se había rebelado en contra del sistema idolátrico. Y puede ser muy posible también que esa parte, esa faceta de a lo mejor de la mamá, le pudo haber pasado a Abraham una parte de fe. Tal vez, también queda en la hipótesis, no podemos decir eso, ¿no? Sí podemos saber que en promedio la mujer suele ser más espiritual y suele dar un mejor ejemplo a los hijos que a los padres. Regularmente los padres son un desastre, regularmente en el mundo, ¿no? También se queda en lo hipotético, ¿verdad? Es un buen apunte lo que pone aquí Alicia Luna, ¿no? Porque es importante, finalmente es importante la vida de las mujeres en el hogar, en la casa, ¿no? Bueno, muy posiblemente a Abraham y es que es muy seguro también, porque hay dos cosas, a lo mejor Terah llegó a esa región ya con esposa y muy posiblemente era semita también, era de la familia de Sem, y a lo mejor ese celo por el Eterno a lo mejor le costó la vida, ¿verdad? No se dice. La realidad es de que si hubiera ocurrido algo como eso, hubiera quedado como algo marcado, importante, pero no se dice. Supongamos que sí. Pero al final, lo que ya sabemos de Abraham, pues ya lo sabemos porque la Escritura lo dice, ¿no? Ya Abraham primeramente ya tenía una comunión con el Eterno, porque tanto que ya se le revelaba, ya le decía, vete a la tierra que yo te voy a decir. Entonces, bueno, eso es muy importante. Yo no sé si mi esposa tiene una clase de la madre de Abraham, creo que no, ¿verdad? Estaría muy bueno que reflexionaran sobre eso, ¿no? Hoy mi esposa en su serie de Mujeres de la Biblia va a hablar de las mujeres que sí impactaron en sus hijos para mal. Seguramente más adelante va a hablar de las mujeres que impactaron a sus hijos para bien. Y este podría ser un buen punto, ¿verdad? Muy posiblemente la madre de Abraham. Ajá. Ahí está mi esposa, dice que no. Ahí está. No hay de ella, a lo mejor en algún momento, ¿verdad? Pero bueno, regresamos a Terah. Terah o Tarem, finalmente entonces fue un hombre que en nuestra apreciación con todos estos datos y todo este pensamiento lineal respecto a la descendencia, a la fe, a las sociedades que vivían, a la civilización que se estaba desarrollando, a la confusión que había, a lo que había instaurado Nimrod en la tierra de Shinar, y a lo que todo conocemos en la Escritura sobre los deseos de los ojos, la fama del mundo, el materialismo y todo lo demás. Entendemos que Terah
era un hombre, podríamos decirlo, tibio, ¿sí? Porque no estaba ni con el Eterno, ni estaba totalmente en el mundo, es decir, conocía del Eterno, pero se había asimilado, ¿verdad? Había dejado la confianza en el Eterno, no esperaba en el Eterno, no lo consultaba, como ayer, ¿se acuerdan que ayer cuando estudiamos al profeta de ayer, ¿cómo se llama? Sefanía, cuando estudiábamos ayer a Sofonías, entre las acusaciones era para el pueblo de Israel que no, bueno, leímos esta parte que aunque hablaba de las vestiduras sacerdotales, decía que había de dos, o se guardaban o se exponían, ¿verdad? O eran fieles, o eran infieles, ¿no? Uh-huh. Dice por acá, vomitivo el hombre, sí, vomitivo, era un hombre vomitivo, no era un hombre que pues, seguramente al haber conocido del Eterno, pero al ser muy liviano, muy de doble ánimo, muy tibio, e incluso muy meloso, porque regularmente, ¿verdad?, esta faceta se vive mucho en el mundo, ¿verdad?, mucha asimilación, no juzgar las cosas con justo juicio, decir, ay, el Padre es bueno, ay, Él es bueno, Él es bondadoso, Él perdona, no te preocupes, haz esto, haz lo otro, no pasa nada, y todo este sistema, es muy seguro que con esas características, pues rápidamente se va a asimilar, ¿no? Y eso tiene que ver a veces mucho con lo que uno desde adentro se establece y que se conoce comúnmente como las convicciones, ¿cierto? ¿Qué son convicciones? ¿Qué son convicciones? Viene de la palabra convencimiento, convencer. Estás convencido de algo, no dudas, estás firme, pues. Dice la Escritura, el que crea que está firme, mire que no caiga. El que está convencido, persuadido, entendido y, sobre todo, hablando en estos términos, que tiene discernimiento de lo que cree y de cómo debe de vivir. Terach no era así. Terach era, como dice Franco Chandí aquí, ¿verdad?, era vomitivo. Es decir, las decisiones que tomaba él, pues le daban asco al Eterno, ¿no? Él decía, no es posible que hayas decidido esto, ¿no? Por ejemplo, y una de las cosas que veíamos ayer es que una acusación que el Eterno manda por medio de Sefanía al pueblo de Judá es respecto a los reyes. Lo vimos en los reyes. Dice que no consultaban al Eterno. No consultaban al Eterno. Es decir, no iban a la Escritura. Bueno, de entrada hay dos formas de consultar al Eterno en los personajes de la Biblia, ¿no? Los que son llamados y los que son ungidos, por supuesto, consultan al Eterno de forma directa, ¿no? Como los profetas, como Moisés, como los ministros, a través del Urim y el Tumim. Y la otra parte es entre nosotros, los que no tenemos una respuesta directa delante del Eterno, como para decir, ay, Padre, tengo este problema, ¿qué hago? Y ahí el Padre nos responde, no, ¿verdad? Sino, ¿cuál es la otra forma que consultamos al Eterno? Pues por medio de la Escritura. Por medio de la Escritura, Él nos instruye, y por medio de la presencia divina nos da discernimiento para esto, ¿no? Y obviamente, pues por medio de la palabra con todos estos personajes para saber qué hacer. Por ejemplo, en el caso de Terach, ¿qué hubieran hecho ustedes si llegan a Ur de los Caldeos y deciden qué oficio trabajar en ese lugar? Pues Terach se inclinó a decir, este es un negociazo, se venden más ídolos que pan, ¿verdad? Y dice, pues le voy a entrar a la fabricación de ídolos. Mal error. ¿Por qué? Porque yo hubiera preferido, bueno, mejor me hago panadero, aunque reciba poquito, pero me libro de la idolatría, ¿no? ¿Cierto? Y Terach era un hombre que seguramente iba tras lo material. Terach era un hombre que a donde quiera que iba, como dice el dicho, hacía lo que veía. Y aquí es donde empezamos a ver. Terach seguramente era un hombre que a lo mejor ni era tan devoto, porque ya sabemos que a esos niveles
de idolatría, la gente ya es más convenenciera que idólatra. Ajá. Es decir, ya, y lo vemos en mucha gente. Por ejemplo, hay mucha gente allá afuera en el mundo que es muy persinada, como le llaman, pero realmente no son tan devotos, ¿ah? No son tan devotos, pero sí son, es decir, no dejan su religión, pero en cuestión del trabajo, del negocio y de todo lo demás, ahí sí son vivarachos, decimos aquí en México, ¿ah? Son, están bien alertas y a todo le quieren sacar negocio, ¿no? Entonces, Terach parece que tenía esta faceta, ¿no? Que aparte de servir a los ídolos y todos los dioses, parece que le gustaba más el asunto del negocio, del trueque, de las ventas, de todo esto, ¿no? Ajá. Bueno, dice Franco Chandía, como en las iglesias, los ositos cariñositos, dice, nada es pecado. Ok, dice, estaba bajo la doctrina de la gracia, dicen por acá. Dice Sandra, Terach ni creía en esos ídolos probablemente, pero su propio interés se asimiló a seguir sus propios sentidos carnales. Así es. Bueno, hay gente que no deja los sistemas por conveniencia. Así es. Por ejemplo, y eso es algo muy que hasta entre los cristianos. Me acuerdo, lo he escuchado y porque lo llegué a escuchar, que para los cristianos, por ejemplo, es más importante el negocio. Y para ellos, a la hora de los negocios, te dicen, ¿sabes qué? No. Una cosa es en la iglesia y otra cosa es en el negocio. ¿Ah? Acá no hay de que hermanito y que nada, no. Negocio es negocio, la venta es la venta y no puedo perder nada más porque somos hermanos, ¿no? De hecho, muchos piensan así. O la gran mayoría dicen, en la iglesia es una cosa, ahí somos hermanos, dicen ellos, pero afuera en el negocio, ese es el negocio. Ahí no hay nada de que hermano, fíame o dame el descuento, ¿no? No, ahí todos parejos, ¿no? El micrófono, pásalo, préndelo. Ernesto, ahí está. A ver, va a opinar hermano. Conocí a una persona cristiana que cada fin de semana, cada domingo se iba a las iglesias, pero tenía un negocio de venta de cerveza. O sea, todo lo contrario a lo que el Eterno dice, ¿no? A ver, el domingo iba a la iglesia. Ajá. Y en la semana vendía cervezas. Ajá, y no era malo porque pues era su negocio. Era su negocio. Ahí luego salen con que el Señor me permitió este negocio. Sí, y está próspero, ¿no? Y está próspero. Soy bien bendecido, sí, vendiendo cerveza. Sí. Fíjense nada más, ¿no? Y eso es algo que suele ocurrir, ¿no? Ocurre muy seguido. De hecho, la mayoría, es más, si se hiciera un análisis de esto, por ejemplo, la gran mayoría no le interesa finalmente cómo contribuye en esta sociedad. Porque hay muchos cristianos, por ejemplo, en cualquier cantidad de negocios, que si uno es muy analítico y se pone uno a discernir, ¿verdad?, este asunto, podrían estar pecando. Eso de la cerveza, pues es más que obvio, ¿no? Pero hay otras personas, por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo como diseñador gráfico, y que yo comencé desde hace muchos años, tanto en publicidad impresa como en publicidad web, siempre ha habido clientes que, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero, no sé, un tríptico, ¿verdad? ¿Y cuál es tu negocio? No, pues yo vendo, por ejemplo, bebidas alcohólicas y cerveza, ¿no? Este es mi negocio, un bar o algo así, ¿no? Y obviamente, pues yo siempre me he negado a eso, ¿no? ¿Cómo voy a hacerle publicidad? También me han preguntado, me han pedido, por ejemplo, calendarios, ¿no? Quiero un calendario para fin de año, ¿verdad? Y ya saben, con el Santa Claus y con cosas, o con el Año Nuevo, y todo eso no lo hago, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre tengo que ser muy selectivo. Ajá. Pero, por ejemplo, tú vas y hace tiempo, por ejemplo, conocimos a unas personas que pues está muy, entre comillas, muy bendecido. Pues imagínense, una gerencia en mercadotecnia, en donde el trabajo es, pues todo es publicidad para el sistema, todo es capitalismo. O sea, en la mercadotecnia se vende de todo. Son técnicas del mercado, incluso en donde manejan la psicología, a través de las imágenes, de los colores, la trampa, la publicidad pues de todo tipo de producto, ¿no? Y la verdad es de que dices tu día, oye, ya todo eso, o sea, no le remuerde la conciencia. Bueno, cuando no hay discernimiento, cuando solamente hay sabiduría humana, conocimiento humano, ay, que la Biblia, que el Padre es bueno, y sobre todo cuando hay mucho de la gracia barata, no se detienen a pensar que son un instrumento de Nimrod
aportando, imagínense nada más, ¿no?, a un sistema totalmente corrompido, materialista, ¿no? No, a ellos nada más les importa, soy muy bendecido, el Señor me ha bendecido con este trabajo. Y si se pone uno muy analítico, pues lamentablemente, pues a veces son cosas a las cuales pues tenemos que huir, ¿no? Tenemos que correr. Pero bueno, al punto aquí es de que evidentemente pues Terah estaba metido en un sistema totalmente idolátrico, ¿no? De plano, ¿no? De plano, no solo eso, sino promoviendo por los ídolos. Si nos basamos a lo que dice la tradición, y que era fabricante de ídolos y que los vendía y que era, pues, es como cuando vivíamos acá en la montaña en Ocuilan, todo ese lugar era el paso para ir a Chalma y iba cualquier cantidad de turistas, y antes de llegar a un árbol ahí que también lo adoran ahí, no sé qué, aguas benditas, no sé qué cosa, que es un ahuehuete, y le llaman así, el ahuehuete. Es la primer parada para después ir a ver al Cristo de Chalma. Entonces llegan ahí, y obviamente ahí cualquier cantidad de idolatrías. Desde flores que hacen con adornos para la cabeza, y vestimentas, y cruces, y todo, hasta cuando llegan a Chalma, cualquier cantidad de idolatría. O sea, y la mayoría de la gente vive de, ¿cómo se llama?, del turismo local, en donde lo que están haciendo pues es pura vendimia de todo relacionado a la idolatría, ¿no? De esta forma, digo, ni que fuera el último lugar del mundo donde vivir, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, para el creyente pues se convierte en una prueba, ¿no? Y la prueba es tener el discernimiento y las convicciones de Abraham, en este caso, porque Abraham buscó al Eterno y el Eterno le dio una solución. Ajá. En el caso de Terah, no. Volvemos a Terah. Terah entonces era, básicamente, como dicen los colombianos, ¿verdad?, era un blandengue. Era un blandengue. Sus convicciones, porque hay de convicciones a convicciones. El creyente tiene convicciones sobre lo que espera del Eterno y sobre la instrucción del Eterno y el Mesías. Pero el del mundo tiene convicciones sobre el mundo, ¿verdad? No se trata de convicciones nada más, sino de convicciones correctas. De esta forma, entonces, Terah, sí vamos viendo que era un blandengue, era un liviano, era un ligero, era un light, era un vomitivo, dice Franco Chandía, ya se quedó ahí la palabra, ¿verdad? Y ya no consultaba al Eterno. No consultó al Eterno, no consultó a sus antepasados. Muy posiblemente, si su esposa, que era la madre de Abraham, seguramente era, bueno, porque lo que sí se dice es de que Abraham tuvo otra mujer. Perdón, Terah tuvo otra mujer, porque la esposa de Abraham era su media hermana, ¿no? Dicen que era del mismo padre, ¿no? Si no mal lo recuerdo, ¿no? Sí. Del mismo padre, entonces ahí había otra mujer. También era polígamo. Tuvo más de una, ¿no? Entonces, que es otro punto, por ejemplo, que para esas épocas, aunque no había Torah, todos sabían, ¿no?, quién fue el primer polígamo. Y todos sabían que en el principio que era varón y varona, ¿no? Y que en cuestiones de la fe, por eso en la Escritura, ¿verdad?, por eso en la Escritura dice que los que enseñan, dicen que tienen que ser varones de una sola mujer, ¿verdad? Porque hoy día ya, lamentablemente, y no significa que el Eterno no va a salvar, por ejemplo, a personas, ¿verdad?, que por el sistema se han vuelto a casar o han tenido más parejas. Pero, por ejemplo, hay personas que se les hace muy fácil ponerse a enseñar Torah y ponerse a hablar de cosas, y han tenido más de una mujer, están con su segunda mujer, por ejemplo, ¿no? Y pueden tener sus argumentos y lo que sea, y pueden hablar de mucha gracia y lo que sea, pero la Escritura dice que el que es llamado a eso tiene que haber sido hombre de una sola mujer. Fíjense nada más. Y bueno, en el caso de Terah, pues también ya hemos visto esta faceta, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Abraham no hizo. Abraham, aunque su esposa era estéril, no tomó otra mujer. Hasta que la misma Sara lo orilló y le dijo, ¿y qué tal si es por aquí? ¿Se acuerdan? Pues que le da a su sierva, ¿no?, a Agar. Pero no era el caso de Abraham. Abraham no quería eso.
Obviamente cuando ya después muere Sara, él sí vuelve a casarse, ¿verdad? Porque ya estaba viudo. Pero en el caso no era el ejemplo que quería seguir de Terach. Terach en todo caso sí había tenido, ¿verdad? Al menos una segunda, ¿no? Bueno, entonces Terach era un hombre de doble ánimo, buscaba lo materialista, o era materialista, buscaba el materialismo, de tal forma que cuando está en ese lugar, evidentemente lo que más daba de ingresos pues era la fabricación de ídolos y la venta de ídolos. Imagínense nada más, para ser fabricador o para ser vendedor y distribuidor, pues tenía que ser fabricador, ¿verdad? Fabricante de ídolos. Sus convicciones no eran, no consultaba al Eterno, es decir, respecto a dónde ir, a dónde vivir, qué hacer, no consultaba al Eterno. De hecho, él tiene que ir a Harán, a Padam Haram, dice la Escritura, no dice los motivos, simplemente dice que agarró a su familia y se fue. Es muy posible, en base a lo que dice la tradición judía, porque leímos que la tradición judía dice que en sus últimos años, dice la referencia aquí, Rabí Abba ben Kahanam, dice que el Todopoderoso le aseguró a Abraham que su padre tendría una porción en el mundo venidero, en el Olam Haba. No sabemos, ¿verdad? Es decir, que si fue redimido, debido a que el Zohar menciona que cuando el Eterno salva a Abraham por el castigo que su padre le impuso por haber despedazado los ídolos, dice que cuando Nimrod, porque según eso Nimrod lo manda a la hoguera, según eso que el Eterno lo libra milagrosamente, como libró a los compañeros de Daniel. Algo parecido, según la tradición oral, estoy hablando de lo que se dice, ¿verdad? Y que eso le impactó a Terach, y que eso le hizo transformar su vida, y que entonces eso fue lo que dijo, entonces sí hay un Elohim más grande, ¿no? Y todos son ídolos, y Nimrod es un falso, ¿no? Y que aparentemente esto hizo que dijo, ¿sabes qué? Vámonos de este lugar, todos vámonos. Y entonces por eso agarró su gente y se fue a Padam Haram. Aunque el Eterno le había dicho a Abraham, ve a la tierra que yo te digo, esa ya es la historia de Abraham, ¿no? Entonces hay como todos estos detalles, ¿verdad? Todas estas conexiones que te empiezan a decir, sí, básicamente, tal vez eso fue al último de su vida, porque cuando llega Terach a Padam Haram, todavía vive ahí 130 años casi, porque ¿cuántos años tenía cuando llegó a la tierra de Canaán? A los 75 años, creo lo llama, ¿no? A Abraham, y a esa edad fue, y si Terach, porque vean lo que dice en el 11:32, Génesis 11:32, fueron los días de Terach 205 años, y murió Terach en Harán. ¿Qué les parece? O sea, vivió hasta los 205 años. ¿Qué significa? Que se fue cuando tenía ¿cuántos años? Miren, dice que cuando llegó, cuando fue llamado a Abraham, tenía 75. Por ahí, a ver, Ernesto, que le gusta hacer mucho las cuentas. Tenía como 145 años. Él tenía 70 años, es decir, el micrófono. Más o menos, si él tenía 75 años. Sí, porque dice en el 11:26, había vivido tal vez 70 años cuando engendró a Abraham. Entonces 75 años después son 145 años cuando se fue, cuando Abraham estaba en Harán. Y para los 205 años son 60 años. 60. O sea, vivió 60 años todavía en Padam Haram. Sí. Vivió todavía 60 años ahí. ¿Qué pasó ahí? Ya no sabemos, pero lo que sí sabemos es de que, porque de ahí viene todo el linaje ¿se acuerdan que Jacob huye y se va también a Padam Haram? Y ahí toma esposa. O sea, ahí está Labán, ahí están todos ellos.
O sea, es la misma descendencia. Son los hijos de Nahor, exactamente. Pero los encuentras ahí, igual son unos blandengues, porque conocen del Eterno, pero no están bien consagrados. Ajá. Porque Labán es codicioso, ¿se acuerdan de Labán? Cuando vio, dice al siervo de Abraham que llevaba los brazaletes y todo, pásale, bendito del Eterno, le dice, ¿verdad? Y así como que interesado, y cuando le dio los brazaletes y así como que le echó el ojo, ¿no? ¿Qué significa? Que realmente Terach no hizo ya lo suficiente. Sus descendientes en Padam Haram, que se quedaron ahí por Nahor y bueno, ya después viene Betuel, bueno, Betuel era el padre, después viene Labán y pues las hijas de Labán, ¿no? Y todo lo demás. Lo que vemos es más, también tenían ídolos, ¿se acuerdan cuando sale Jacob con las hijas y llevaba el ídolo ahí escondido, ¿no? Y era de Labán. Ajá. Entonces, lo que vemos ahí es de que Nahor finalmente, posiblemente, como dice la tradición, temió al Eterno y entendió que el Eterno había liberado a Abraham y fue a Padam Haram y ya pasó allá sus últimos 60 años, pero lo que vemos es de que su otro hijo y sus otros descendientes no estaban consagrados. Seguían con ídolos, seguían en el mismo sistema, eran idólatras, etcétera, ¿no? Que al final, obviamente, pues cuando Jacob va, y bueno, primero le traen esposa a Isaac, y después Jacob va y trae esposas también de ahí mismo, son sus parientes, finalmente tienen que ser purificadas, pues tienen que ser limpiadas de la idolatría, ¿no? Pero lo más interesante es de que entre los hijos de Jacob después también hay ídolos, tanto que cuando salen de Egipto llevan los mismos ídolos. Así dice que ahí los llevaban los cananeos, los ídolos cananeos. Es decir, esto es algo que finalmente Terach lleva en su memoria. Terach no hizo lo suficiente, no era un hombre de convicciones bíblicas, o de convicciones, bueno, aunque antes no se conocía la Biblia, no había Biblia, ¿no? Préndele el micrófono. Más bien tenía convicciones limitantes. Convicciones limitantes. Porque al estar pues arraigado a la idolatría, pues al final iba a chocar contra la pared, porque pues toda esa idolatría iba a llegar un momento en el que el Eterno se iba a dar a conocer más ampliamente a toda la tierra, y pues iba a chocar la cultura, porque lo que estoy viendo es de que Terach no solamente dejó el linaje por ejemplo a Nacor, sino hasta los hijos de Israel después que se combinaron. Sí. Y a los mismos cananeos, y a todos esos que se estuvieron mezclando, porque estoy viendo ahorita el imperio acadio y todo eso, todo cómo empezó de ser sumerio, de ser acadio, y los acadios se fueron a Aram porque se fueron hacia el norte y después bajaron otra vez al sur, en Canaán precisamente. Sí. Y ahí fue cuando los hijos de Israel los expulsaron. Sí. Y la idolatría seguía ahí, como Terach, a lo mejor siendo, por así decirlo, influenciado por la idolatría, no solamente fue influenciado, sino que se puso para influenciar también con la idolatría. Sí, y algo muy interesante que también dice la Torá, ¿se acuerdan en la época cuando el pueblo de Israel lo saca el Eterno, llegan con los madianitas, primero cuando llegan con Balac, ¿verdad? Y que hace traer a Balaam para maldecir, dice que lo trae de esa zona, de la zona del río del Éufrates, o sea, de la zona mesopotámica. Y es muy posible, porque dicen los comentaristas judíos que eran parientes cercanos, eran familiares con Padam Haram, los que vivían en Padam Haram. De hecho, aquí estoy poniendo el mapa. Padam Haram era en la zona del norte, por acá donde está, si no mal lo recuerdo, Alepo. Bueno, este mapa es más moderno. Bueno, aquí no vienen los nombres, pero aquí está, donde dije que es Mitanini. En estas regiones era Padam Haram. Pero lo que estoy diciendo es de que fíjense que aquí está muy cerca, por ejemplo, voy a poner este otro mapa, aquí donde dice Ugarit y Biblos, que esto ya es más cercano actualmente, Alepo, estas zonas, pero estas zonas eran la tierra de Sidón, la tierra de ¿cómo se llaman estos? De los que hicieron la primera escritura, el primero alfabeto, se me fue el nombre.
Bueno, tierra de Sidón, aquí estaban los sidonios, Tiro, ¿verdad? Y toda esta región, Fenicios, gracias. Tiro, Fenicia, todo esto hasta la Franja de Gaza, toda esta zona cananea, todo esto era altamente idolátrico, todo idólatras. ¿Y qué quiere decir? Que básicamente Terach no cooperó para nada a favor del Eterno, sino era parte de la resistencia. Qué interesante, era parte de la resistencia de el imperio de Nimrod, el cual usaba Satanás, ¿verdad?, para seguir expandiendo sobre todas las naciones y sobre todas las familias lo que el Eterno quería hacer con todas las familias de la tierra, bendecir a todas las familias de la tierra. Y por eso, fíjense, por eso Abraham brilla en medio de toda esa región oscura como el único que dice: yo no voy a hacer lo que hacen todos los demás. Yo voy a ir en contra de la corriente de todo este mundo. Bueno, entonces vemos a Terach, ¿verdad? Totalmente entregado, ¿no? Uh-huh. Totalmente entregado a la idolatría. Déjenme ver, aquí está. A ver. Aquí está. Voy a añadirles de una vez esta imagen. Ahí va. Vamos a ver si se ve bien. Órale. Espérenme un poquito. Voy a ponerles la imagen de Padam Haram para tener la mejor ubicación, ¿vale? Déjenme subirla aquí a la pantalla. Ahí les va. Vamos a subirla. Es una imagen, ahí está, vean. Fíjense. ¿Se acuerdan lo que les mencioné? Ahí está justamente, vean. Harán es la tierra de Harán, ahí es donde se fue Terach. Aquí está Ur, es más, voy a agregar también mi pizarra. Vamos a ver, vamos a ponerle la pizarra. ¿Dónde está? Ahí está. Aquí está Ur de los Caldeos. Voy a ponerle aquí una raya. Ahí está, vean. Aquí vivía Terach. Se supone, acá al norte, voy a poner aquí una X. Acá al norte está el Ararat. Acá al norte está el Ararat. Puse aquí una X. Miren nada más cómo se fueron distribuyendo, ¿verdad? Ahí está. Aquí está Nínive, voy a poner más rayitas. Babilonia, estas son las primeras ciudades de Nimrod. Hasta acá, lo que es el Golfo Pérsico. Voy a poner aquí otra raya. Toda esta región, todo esto eran terrenos de Nimrod. Aquí está el río Éufrates, el Tigris, aquí está Nínive. Fíjense nada más. Y qué es lo que ahora sí, básicamente lo que hace lo que hace Terach es salir de Ur e irse desde el sur hasta el norte. Dijo, vámonos, porque vean toda esta zona, se ve verde aquí, ¿verdad? Obviamente en el mapa satelital esto es muy boscoso, mucha agua, mucho bosque. ¿Y qué dijo? Vámonos, se fueron hasta acá es más desértico, aquí está Harán, donde está el globito. Ajá. Bueno, ahí está la fuente, Biblia todo, según esto, ahí está. Y obviamente cuando llegan aquí, Abraham le dice a Terach, le dice, bye bye, el Eterno me dijo, sigue caminando, y obviamente pues fue hacia acá abajo, hasta Hebrón, más abajo de Jerusalén, y pues se fue hasta el otro lado, básicamente se perdió de sus familiares, aunque después pues ya sabemos lo que pasa con el siervo de Abraham, va para acá, por Ribcá, y después va Jacob por Rachel, y después se trae a Lea, ya sabemos toda la historia, pero esas eran las andadas, ¿verdad?, de aquellas regiones. Ajá. Entonces, es muy interesante, pues, que encontremos a este hombre errante, finalmente, ¿verdad? Dicen por acá, al ladito de Nínive, sí, esa zona del norte, ¿verdad? Dicen por acá, el primer monoteísta fue Abraham, que conoció al Eterno, dicen por acá. Bueno, entre ellos, obviamente, porque entendemos que Noah también lo fue, que
Abel, que Set, que todo el linaje desde el principio, fueron monoteístas, ¿no? Creían en el Eterno. ¿Te ha aprendido? Bueno, pues ya lo mencionaste, pero pues en el mapa pues estoy viendo otros mapas también. Sí. Y pues prácticamente es como en la expansión que el pueblo sumerio se hace acadio y se empieza a expandir, ¿no? Es en esa época misma que pues prácticamente ahí explota, como quien dice, es el boom de la idolatría. ¿En dónde? En tierras de Nimrod. Ajá, porque ahí en Aram o en Padam Aram es como la extensión desde Ur hasta allá, porque ya ves como Nimrod empieza a construir ciudades. Ajá. Y si era en la época de Nimrod, pues obviamente había una idolatría bien profunda ahí de cualquier cosa, pues de todo, pues. Sí, era como la cuna, ¿no? De la idolatría, ¿no? Y de ahí habían salido, pues sí, todos los ídolos. Evidentemente, sí. Dicen por acá, la Biblia dice que el Eterno lo llamó después que murió su padre, dice, no, a ver que pongan el dato, no estoy seguro, pero dice que se fueron ahí, dice que el Eterno pero el Eterno había llamado. En el 12:1. Ahora bien, dice, el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. De la casa de tu padre, ¿qué significa? Que el padre todavía vivía en realidad, todavía vivía. No había muerto, de hecho vivió todavía 60 años después de que se fueron para allá. El 12 más bien dice todo lo contrario. Dice que dejó todavía mientras vivía su padre. Y toda su parentela los dejó y se fue a la tierra que el Eterno le había dicho. Es lo que, al menos en la escritura lo dice. Dicen por acá, repartió toda la idolatría. En efecto, Nínive, bueno, como ya lo leímos, Nínive, Calné, Ur, bueno, Babilonia o Babel en aquella época, todas estas eran ciudades de Nimrod. Todo esto era el imperio de Nimrod. Bueno, ¿qué más podemos decir de Terach? Y bueno, respecto a ser un padre, como hombre y como padre, hay algo que definitivamente nos va a enseñar a nosotros, ¿no? A nosotros. ¿Qué es esto? O les mostramos a nuestros hijos al Eterno, la fidelidad, el carácter del Eterno también, porque eso es algo muy importante, el servicio al Eterno, o les mostramos pues todo lo contrario, ¿no? Porque en el caso de Terach, seguramente temía a Nimrod, ¿sí? Es más, cuando dice que Terach tomó a su gente, vean lo que vamos a ver, dice, ¿dónde está? En el 11:31, fíjense. Dice, y tomó Terach a Abraham su hijo, o sea, lo tomó a su hijo Abraham, a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán, pero llegaron hasta Harán y habitaron allí. Realmente iban hasta Canaán. Su intención era ir hasta allá. Como que parte de su teshuvá era, regresemos al Eterno, hay algo ahí, hay una promesa ahí. Pero ¿qué es lo que hizo él? ¿Sabes qué? Aquí donde llegamos está muy bien. Vamos a quedarnos aquí, y se establecieron ahí, y ahí se quedaron. Y y ahí murió. Después vemos lo que pasa con Abraham. Pero lo que iba a decir es de que hay una faceta de los creyentes que es, podríamos decir, la careta de Terach, la faceta de Terach, que lo que les iba a decir, lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? O es mostrar verdaderamente o vivir verdaderamente el servicio al Eterno, o es como lamentablemente en los sistemas iglesieros, ¿verdad? Porque yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo cuando estaba en las iglesias, que, y sobre todo en la última iglesia que era pues de corte capitalista, aunque era una iglesia presbiteriana, se supone que era
una iglesia reformista, que supone que era una iglesia tradicionalista, etcétera. Realmente era una iglesia materialista, ¿verdad? Porque todos sus congregantes, y sobre todo porque el pastor que llegó ahí llegó con la idea de ir por los peces gordos, decían así lo decía, y literalmente le decía, hemos venido aquí por los peces gordos, así lo decía, porque evangelizaban pues básicamente empresarios, gente de dinero, gente supervisores, gente de altos rangos. Estas personas eran como una embarradita de Biblia, domingueros totalmente, el domingo, así como que vamos a casi a la misa, a la persinada, pero obviamente sus días pues eran negocios, ¿no? Eran negocios, eran inversiones, eran lujos, eran capitalismo, adquisiciones, puras cosas de estas, ¿no? Y básicamente pues la iglesia nada más era como la iglesia católica, casi nada más a la persinada, a convivir. De hecho, algunas personas eran más de la socialización, vamos a la iglesia a socializar, y otros tantos, pues, a hacer redes de mercadeo con el resto de los congregantes, ¿no? A invitarlos a negocios. De hecho, casi la mayoría era, y tenían un directorio de todos los miembros con sus oficios y qué es lo que hacían, qué vendían, todo eso, ¿no? Como para que si ocupan algo entre los hermanos, pues ahí listo, ¿no? Pero obviamente, pues a la hora de los negocios se acababa la hermandad, todo era, el negocio es negocio, ¿no? Y a lo que voy es esto, lamentablemente esta careta de Terah, finalmente, esta otra faceta, es heredada entre las naciones, entre creyentes que lamentablemente no consultan al Eterno, no buscan al Eterno, no son temerosos del Eterno, más bien son trabajadores del sistema, son esclavos del sistema, están empeñados en sus intereses, sus convicciones son erradas, y lo peor de todo es de que no aportan nada a los hijos. Al final entendemos que cada persona va a decidir por lo que va a hacer de su vida, pero lamentablemente si no hay nada que esta persona pueda recibir de bien externamente, si lo fuera solamente de los de su casa, iban a estar totalmente perdidos. Esa es la realidad. Es decir, si Terah no aportó nada, lo que sí pudo haber hecho es causarle a lo mejor una mala impresión a Abraham. De tal manera que cuando el Eterno le dijo, sal de la casa de tu padre y de tu parentela, ¿qué pasó con Abraham? Lo mismo que cuando Yeshua les dijo a sus discípulos, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Entendiendo que había personas que el Mesías estaba llamando para que fueran sus emisarios, para que fueran sus alumnos, y que tal vez tenían familiares, ¿verdad?, que no eran de la fe del todo y que estaban esclavizados también a ellos, porque hasta la fecha hoy día hay mucha gente, de hecho hay mucha gente hoy día y pareciera que el feminismo tuviera cierta razón cuando habla en contra del machismo, pero la realidad es de que es el matriarcado el que muchas veces y la gran mayoría tiene esclavizados a muchos hijos e hijas, en el sentido de que, por ejemplo, conocemos gente afuera que por el matriarcado no quieren saber de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, pues es que mi mamá nos enseñó esto, ¿no? O la abuela nos enseñó esto, y ahí está, ¿no? Así como que lo que diga ella, y no, pues ella, y así como que es la jefa, ¿no? Arriba, ¿no? Es la jefa de jefas. Entonces, a lo que voy es, regularmente, la influencia viene desde arriba. En este caso, pues fue Terah. En este caso, era él, el hombre mediocre, el hombre tibio, el hombre vomitivo, como dice por acá, Franco, el hombre que era materialista, que sus convicciones eran en el mundo, que temía a Nimrod, que era muy ligero respecto a su oficio,
que había elegido primeramente servir al Dios de este mundo, a la idolatría, el servicio a los ídolos, incluso, según la tradición judía, haber incluso expuesto a su hijo a la muerte, según lo que es la tradición, por el caso de los ídolos, ¿no? De haber destruido los ídolos. Es decir, era un hombre que finalmente no temía al Eterno y que estaba bajo el dominio, pues, de el sistema de Nimrod. Voy a leer aquí los comentarios que dicen por acá. Importante es obedecer al Eterno, Él nos saca de toda esclavitud del ser humano, así es. Súper domingueros, dice Franco, así era, ¿verdad? Súper domingueros, ¿verdad? Ahora hasta tienen humor y café concert, dice, para los de la élite. De hecho, en la iglesia donde estábamos era algo así, afuera, ¿verdad? Tenía su terracita con sus equipales y servían café, galletitas, así, para platicar un rato y sombra, y vendían sándwiches y todas esas cosas ahí. Era básicamente un lugar de socialización, ¿no? Bueno, dice Rochelle, yo estuve en una iglesia bautista que tiene esa misma ideología. La mayoría vienen de estas corrientes estadounidenses y toman esa ideología, ¿no? Bueno, dice Franco, tristemente nosotros vivimos esas incongruencias con nuestros papás, lamentablemente, y eso es algo a lo que iba a llegar. Terah finalmente fue un hombre que como padre, lamentablemente, si no fuera por la misericordia del Eterno, fíjense nada más, en el caso de Franco, que ya escuchamos, por ejemplo, su testimonio, que ya escuchamos de él mismo lo que vivió y lo que padeció, si no fuera por la misericordia del Eterno y que nos dieran la oportunidad de elegir voluntariamente y buscarle voluntariamente, si no fuera por la misericordia del Eterno, por la influencia de nuestros padres, hubiéramos sido un desastre, ¿no? Hubiéramos sido totalmente un desastre y jamás hubiéramos buscado del Creador. Si nos hubiéramos basado en lo que nos dicen nuestros padres, a los abuelos, a lo que dice la tradición, a lo que dice la religión oficial, estuviéramos bien perdidos. Si no hubiera habido un medio de rescatarnos, estuviéramos perdidísimos, ¿no? Los jóvenes hoy día, si no tuvieran esta parte de estudio y de búsqueda del Eterno y solamente se conformarían a lo que les da el mundo, ¿dónde estuvieran los jóvenes? Pues en el mundo. Hoy día jugando fútbol, haciendo algún deporte, en la universidad, haciendo más tareas y más tareas. ¿Eh? En el antro, ¿verdad? Ahorita estuvieran crudos porque se fueron ayer a bailar y a la madrugada salieron a las 4, ¿verdad? Y estuvieran todos etílicos, tirados ahí con el dolor, ahora sí que vomitivos, vomitados y vomitivos, con el hígado deshecho. Oigan, ¿verdad? Muchos a estas edades, por ejemplo, yo no sé nada de mis ex compañeros de la escuela, ¿va? Pero tenía un compañero en la secundaria, fíjense, teníamos apenas, ¿qué es la secundaria? De 12 años, de 12 a 15, ¿verdad? 12 años. Y este compañero a veces llegaba borracho a las clases, o sea, del día anterior. Y yo me puse a pensar, ¿qué habrá sido de este? Porque desde muy jovencito tomando. Yo creo que a los 30 ya estaba con el hígado despedazado, ¿no? O tanto alcohol. Consecuencias, después viene la factura, se creen héroes, ¿no? Se creen que pueden hacerlo todo y después vienen las consecuencias. A lo que voy es esto. Terah, yo creo que finalmente, porque él por supuesto tuvo ejemplos de sus antepasados. Tuvo ejemplos, tuvo a Noah, de Noah hasta su padre, ¿verdad? De haber conocido al Creador, de haber conocido la esperanza venidera, el mundo venidero, como dicen los judíos, en este caso la esperanza en el Mesías, aquel que iba a venir a destruir a la serpiente, a salvarnos del pecado, pero se conformó con este mundo. No quiso ir en contra de la corriente, se conformó con esta edad, como dice Pablo, no os conforméis, no os amoldéis a este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación. Terah no era de esos hombres. Terah le importó un cacahuate si sus hijos buscaban al Eterno o no. Si eran idólatras, a lo mejor
Y eso ven muchos padres, uno de los grandes errores, fíjense bien, y nosotros lo seguimos viendo. Bueno, todavía dices en el mundo, pues así piensa el mundo. Pero lo peor es cuando todavía lo ves en creyentes, que muchos padres todavía, hasta las fechas, están creyendo que la formación escolar, la educación de sus hijos, una buena escuela, tener un título, tenerles todo, zapatitos, tenis, uniforme escolar, para la educación física, para todo, así todo, una buena calculadora, una buena carrera, todo eso, creen que todavía hasta la fecha es lo mejor que le pueden dar a sus hijos. Creyentes, todavía hay gente así. Les contaba hace tiempo de una persona que, así con un poco de voluble, ¿verdad? Que su hijo, que no sé qué, que la universidad quién sabe cuántos dólares y que le compró un equipo de quién sabe cuántos dólares de cómputo, que porque no sé qué y no sé cuánto y decía como que su faceta bondadosa, ¿no? Del hijo, ¿no? Pero con todo esto que el sistema, lo está entregando al sistema, lo está entregando, le está dando las cosas, herramientas para el mundo. Y no estoy diciendo que nadie le dé eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es cómo es posible, como Terah, que crean que eso es más importante, o que podría ser lo único, ¿no? En las iglesias, realmente esto, yo lo vi mucho y es muy normal en las iglesias. En las iglesias, tan sencillo como esto, van el domingo, la escuelita bíblica, dominguera de los niños, 1 hora, ahí con pura doctrina, y después al culto. Y es todo de fe que le dan a los hijos y a los mismos congregantes, ¿no? Pero el resto son 5 días de escuela. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos van a la escuela? Como 5 horas, más o menos, ¿no? Dependiendo el grado, ¿no? Pero los universitarios casi están todo el día metidos ahí. Y tú dices, a ver, ¿a quién sirven? ¿Al Dios de este mundo o al Eterno? Evidentemente, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, esta es la faceta de Terah. Terah es el hombre que le importa a un cacahuate la vida espiritual de sus hijos, ¿verdad? Imagínense la locura, ¿no? Ahorita que estoy viendo al hermano Jorge aquí con Jackie, ¿no? Jackie dijo, se acabó, y no quiere decir que se quede en la ignorancia, simplemente ella dice, quiero discipularme, quiero estudiar la escritura, entró con los jóvenes, está con los jóvenes peregrinando, están estudiando, están compartiendo, y qué malo hubiera sido que si tu papá te hubiera dicho, no, estás loca, no, vete a estudiar, yo te quiero ver una licenciada, una ingeniero, ¿verdad? Ahí sí hubiera estado difícil, no había dicho, ay, mi papá pues no está viendo por mi vida espiritual. Entonces, obviamente el hermano dijo, que bueno, sale de ella, lo quiere ella, eso es lo que queremos de los hijos, ¿no? Que ya tengan en su interior esa búsqueda del Eterno, ¿no? Y opten por el buen ejemplo. Y finalmente, pues trabajar, como dice Yeshua, para lo que para vida eterna permanece, ¿verdad? Y obviamente, pues no como Terah. A Terah le importó un cacahuate eso, a lo mejor dijo, vamos a entrarle al negocio, esto es puro negocio y va a salir, y además, pues en los ídolos, y estamos muy bendecidos, ¿no? Y así dice mucha gente allá afuera, ¿no? Cree que está bien. De hecho, allá afuera el status quo es, para todas las familias dicen los padres en el mundo, esta es mi mejor herencia, una carrera, para que tengas un buen empleo y cuando te cases, no te falte nada. Y ya tengas tu hipoteca, tengas tu auto de último año y lo cambies cada año y tengas tu ahorro y esto y lo otro y tengas una mascota, ¿verdad? Y ya después de 20 años tienen hijos cuando ya no pueden tener hijos, ¿verdad? Que bueno, es otra cosa que ya hemos hablado, ¿no? Pero ese es el status quo allá afuera. Y de pronto tú le dices, no, mis hijos no van a la escuela, toman una escuela en casa y además nuestros esposos son, ¿qué? Que es una locura eso, y ellos creen que estamos locos nosotros. Fíjense, no es nuevo, desde la época de Terah, porque entiéndase que no habían pasado muchas generaciones. Con Nimrod se reconfiguró otra vez las sociedades que se habían formado antes del diluvio, pero Terah se amoldó a ese mundo. Abraham no, ya sabemos que Abraham para nada. Terah se amoldó a ese mundo, y aunque cambió e iba a ir a Canaán, se quedó en Padán Aram y dijo, aquí está bien, aquí nos quedamos, aquí hay
en una sociedad que va avanzando y nos conformamos, y se quedó ahí 60 años y ahí murió. Por eso la Escritura ya no habla más de él. Y el único recuerdo que se tiene de él hasta la vida de Josué, servían a los ídolos. Ahí está. Esa es la respuesta, ¿verdad? Vamos otra vez al libro de Yehoshua, capítulo 24. ¿Y qué se recuerda de Terach? Servían a otros dioses. Ahí está. Y ellos servían a otros dioses. Es decir, no rompieron el status quo. Es decir, lo que todo el mundo hace, lo que cree que es normal y para hacia donde todos van. Se tienen que romper moldes. Se tienen que romper el paradigma que se vive, ¿no? Toda la estructura, todo un sistema. Bueno, dicen por acá, buscar primeramente el reino del Todopoderoso y todo vendrá por añadidura. La tarea que les dejan es brutal, dice Graciela. Dice, mi nieta de 6 años pasa al menos 2 horas diarias haciendo tareas. ¿Qué les parece? O sea, todavía en la escuela, más las tareas, ¿verdad? Más cada noche, ya cena, ya duérmete porque mañana te levantas, y temprano te levantas y órale a correr, y que la escuela, y que no sé qué, no vayas a llegar tarde, y que el lunch, y que mamá me encargaron un no sé qué, ay, ¿por qué no me dijiste? Y viene otra vez el coraje, y vamos por él, y a ver si abrieron la papelería, y si no vamos a la otra, y puros pleitos, ¿no? Y puras de esas, fíjense nada más, y luego todavía, ¿no? Bueno, dicen por acá, sí, es hermoso ver que nuestros hijos estén apartados para el Eterno. Dicen otra vez por acá, según estadísticas, hay un alto porcentaje de jóvenes que al salir de la universidad se convierten en ateos o agnósticos, un porcentaje mayor al 50% de los egresados. Se convierten en todo menos en lo que deberían de ser. De hecho, no sé si es la estadística, ¿verdad? Pero incluso creyentes que los mandan, obviamente, a esas escuelas, también dejan de creer en lo que creen y se convierten en ateos. Franco dice, a nosotros nos dicen locos por tener a Ian estudiando en casa. Eso para el mundo eso es locura. Dice Lulú Medina, yo pensaba así y ahora estoy feliz con mi hija, dice, estudiando en casa y compartiendo con ella todo el día. Fíjense nada más, y más cuando es mujer, ¿no? Que tú dices, su papel que el Eterno le dio es formarse como mujer, aprender todo lo que tiene que aprender de su mamá y también prepararse para que cuando tenga hijos, la mejor aportación que hace una mujer no es el feminismo, no es salirse a manejar un avión, a ser piloto o a hacer yo qué sé, lo que quiera allá afuera, ¿no? La mejor aportación que hace una mujer en el hogar es estar bien preparada dentro del hogar para formar hijos, ¿verdad? Que sean correctos. O sea, imagínense, a la ausencia de las mujeres que son tan valiosas, pues crecen hijos con la mamá pantalla, con el papá videojuego, con el papá internet, con el papá celulares y qué va a ser de la otra generación, ¿no? Pero ahorita con la igualdad de género, hermano, sí, piensan que la mujer el estar en casa y tener hijos es ser machista, ajá, y te conviertes tú como hombre en machista. En machista, sí. Sí, entonces realmente el sistema está así, porque como usted decía hace ratito, el que le den a los hijos una carrera y pongan su confianza en la carrera antes que el Eterno, pues consecuencia va a ser eso, que la mujer y el hombre van a trabajar y sí, el hijo va a nacer y va a estar en una guardería y lo va a cuidar la guardería, la nana, no sé lo que sea, menos sí, los padres. Menos los padres, sí. Sí. Ese es el sistema de Nimrod, sí, es lo que quiere Satanás, ¿verdad? Pónganse a trabajar los dos, tienen que contribuir al Estado. Cuando tengan hijos, el Estado te los cuida, te los educa, te los forma, los arranca de tu vida, básicamente. Y obviamente, y al rato, ha pasado mucho. Tristemente, es la historia de muchos hermanos, por ejemplo, en el caso de creyentes, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Por qué mi hijo así? ¿Por qué mi hijo asado? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mi hijo se esbalagó? Hasta las preguntas son necias. De verdad, perdónenme, a veces no sé si puedo ofender a alguien, ¿verdad? Y no es para que nos ofenda, es para que entendamos que hicimos mal, hicimos todo mal. Digo, nosotros no, esperemos que no, ¿verdad? Con nuestros hijos, para el mundo es un experimento social, a ver qué va a pasar con esos hijos, ¿verdad? Para nosotros estamos consagrándolos, no queremos que allá afuera en algún momento
se nos desvían por algo que alguien dijo, oyeron, o hicieron, o vieron, lo que sea. Pero lamentablemente muchos padres hoy día están lamentándose porque se están dando cuenta que todo lo que hicieron fue todo mal. Dejar a sus hijos a expensas del mundo y cualquier cosa los desvió hasta lo más mínimo, y después dice, ¿por qué se alejó? ¿Por qué? Pues porque lo dejaste en el mundo. Porque los amigos, porque la escuela, porque la filosofía, porque el agnosticismo o el gnosticismo o todo lo que sea, lo desvió. Y lamentablemente muchos de esos hijos ya no los pueden regresar. Y eso es muy triste, ¿no? Queda seguir orando, pero lamentablemente mientras el mundo los está zarandeando y los usa como quiere, ¿no? Dice Juan Corral que el Eterno nos dé sabiduría para instruir a nuestros hijos, porque este mundo está lleno de maldad. En efecto, es el sistema de Nimrod, ¿verdad? Y está tratando de hacer que muchos padres sean como Terah, blandengues, vomitivos, hipócritas, doble cara, ficticios, tibios, que no les importa más que lo material, acercarse al material, a las cosas de este mundo, pensar que hace rato con mi esposa sobre un tema estábamos hablando de las familias y las herencias. Saben que siempre es un problema, ¿verdad? O sea, es la maldita herencia. Cuando se dejan cosas materiales, están los hijos peleándose y ya están consultando al abogado porque ya mero se va a morir el papá o la mamá o los dos, y ya están en problemas desde ahorita. Un día a Yeshua se le acercaron dos individuos y dice, Señor, dice, ¿a dónde? Le dicen, ven, dice, porque mi hermano y no sé, algo así de los bienes, ¿no? Porque estaban peleando ya por la herencia. Y dice Yeshua, ¿quién me puso a mí por juez y partidor? ¿Yo qué tengo que ver con las cosas de este mundo? Básicamente le dice, arréglaselas como quiera, ¿no? Pero lo que está diciendo es, ¿saben qué? El que está buscando las cosas del Eterno se va a olvidar de las herencias, hasta eso. Y la mejor forma de evitarse problemas, finalmente, evitarse tantas situaciones con la gente, pues es eso. Mejor no dejar nada a los hijos, ¿verdad? Que cada uno reciba de lo que el Eterno les da, ¿no? Estarse ahí peleándose, ¿no? En fin, dice por acá, sirviendo a dioses ajenos, sirviendo a la religión, así es como en el canto, ¿verdad? Dicen por acá también, dice acá en Chile, a ver, hay varios comentarios, déjenme leer. Denise, yo también estoy feliz de tener a mis hijas en casa, es una gran bendición. Ok, Héctor decía, hablaba de creyentes, sí, los creyentes que entran a la universidad, fíjense, muchos se vuelven ateos. Se convierten en esclavos del sistema, pagando la deuda adquirida por poder estudiar. Marcelino dice, lo primero debería ser la instrucción del padre, lo demás vendría secundario. Y eso, que quién sabe qué sería, entre comillas, lo secundario que nos dé el Eterno, ¿no? Pero al final, sí, las otras cosas finalmente son para el servicio del Eterno también. Dice Paola, acá en Chile el caos lo dejaron entre comillas, los estudiantes. Destruyeron el país, sobre todo hoy día con este asunto de los influencers, ¿verdad? Y los youtubers y los millennials. La forma de corregir los asuntos del país a veces se convierten en un desastre, ¿no? Y es lo que estamos viendo, sí, en Chile estoy viviendo ahí, ¿verdad? Muchos son los jóvenes los que están causando ahí. Bueno, dice, mi sobrino tiene 6 meses, dice, y ya están buscándole guardería. Imagínense nada más, de 6 meses. ¡Qué barbaridad! Bueno, Juan Corral, ya las escuelas hablan de pura tecnología y cosas del universo, es muy triste. Dice Juan también, ya sacaron el primer hombre mitad robot y mitad humano, fíjense nada más, todas las cosas, ¿verdad? Hay muchos comentarios por acá. Dice, es que es fácil tener hijos, echarle la culpa a los demás por, entre comillas, falta de tiempo. Los crían en los colegios, guarderías, etcétera. Y si se dan cuenta, es una cadenita de consecuencias. El mundo materialista de entrada, que es demandante, pujante, exigente, que es un caos, en el momento que la gente se recluta ahí, olvídense. Y eso hizo Terah. Terah se
introdujo en un mundo como el de hoy, pujante, demandante, exigente, en donde cuando entra lo hacen igual. Y como el status quo era prosperidad y estar bien y tener todo, pues a costa de lo que sea, pues ponte a vender ídolos. Y hoy día es lo mismo, hay muchos ídolos en el mundo, ¿no? Por lo que deje más. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo mismo que pasa ahora. Y empieza el sistema a absorber. ¿Y qué pasa con los hijos? Pues mándalos a la escuela. Escuelas de tiempo completo, hoy día hay. Y hoy día hay universidades, hace un tiempo les comentaba de unas personas que escuchábamos, donde escuchamos que decían, ay, en tal universidad va mi hijo, en tal, y acá ya tienen esto, cafetería, gimnasio, quién sabe qué, todo. Y decía una de las personas, decía, pues sí, claro, es que es para eso, para que nos entretengan a los hijos todo el tiempo, para que tengan algo que hacer. Es decir, tienen hijos y se desentienden de ellos, no los quieren tener. Entonces los mandan a esos lugares, pues claro, el sistema les da todo, ¿no? Son teraj. Son teraj. Esta es la otra faceta, ¿no? Y ahí va para todos nosotros, los que somos creyentes o los que decimos ser creyentes. Aquí es donde vamos a confirmar si realmente somos creyentes. Porque o estamos amoldados y acomodados como una pieza en este sistema, o aunque vivimos en este mundo, estamos de peregrinos, solamente viendo por fuera el sistema, ¿no? Es como este equipo, miren, aquí tiene teclas que son obligatorias, tienen que estar ahí. Tienen una función y todas sirven al sistema. Al sistema del computer, ahí están adentro. Pero, por ejemplo, el mouse es independiente, ¿va? Trabaja y ahí está. Pero cuando no quiere, ya se descompone, ya no trabajo para ti, pum, ya. Y es inalámbrico incluso, ¿no? Está conectado. Pero tanto como que este mouse de pronto dice, si yo estoy allá en un ordenador que no está sirviendo el Eterno, yo no quiero estar allá, ahora quiero servir aquí, al que sí está sirviendo al Eterno. Y eso es. Nosotros en este mundo tenemos que mirar estas dos facetas. Está Teraj y están los que sirven al Eterno. Evidentemente, Teraj no le dejó nada bueno a Abraham. Abraham tenía más bien su propio discernimiento. Y de hecho Abraham, pues ya hemos hablado de él, ¿verdad? Pero lo importante de Abraham en esta parte de Teraj es de que él no se dejó influenciar por lo que el padre vivía. Él no permitió, ¿verdad? Que él no permitió que ni su familiar, ni su pasado, ni el sistema, ni la prosperidad, ni siquiera tener un hijo rompiera con las ordenanzas del Eterno. Porque hoy día, por ejemplo, puede haber parejas, e incluso ha existido, hombres sobre todo incomprensibles, y más cuando no hay fe, que el hecho de no tener, por ejemplo, la capacidad, sus esposas, de tener hijos, las pueden menospreciar. Ocurre. Y desecharlas, o sea, tener este desprecio, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Abraham vimos eso que no pasó. Y él confiaba en el Eterno, ¿no? Obviamente el milagro que recibió fue impresionante, ¿no? Fue sobrenatural. Pero lo que voy entonces es de que finalmente Teraj, que es el que estamos hablando actualmente, pues no aportó nada a Abraham, ¿no? Finalmente Teraj era un hombre que como ciudadano, como esposo, porque pues también no figura más que de paso, y sobre todo como padre, no era un siervo del Eterno, ¿verdad? Era un siervo de este mundo, era un idólatra, básicamente, ¿no? Y pues bueno, sus últimos años, entonces, como ya lo vimos, ahí está, ponemos otra vez el mapa, pues fue ahí en Harán, fue ahí sus últimos años. No dice más la Escritura. Si ustedes se van
a la carta a los hebreos, en lo que se conoce como el paseo de la fama, ¿verdad?, de los hombres bíblicos y obedientes, pues Terach no figura ahí. No figura ahí. ¿Eh? Para nada. Entonces, realmente no... Y no es que si no hay alguien, por ejemplo, como Daniel, que no figura ahí, no significa que tampoco sea nada, ¿no? Pero en el caso de hablando de los primeros y hablando de los que realmente han sido un buen ejemplo, pues Terach no está. Está Abraham, por supuesto está Abraham, pero Terach no está. Ponen por acá, muchos de los padres de familia les compran toda tecnología a sus hijos y se vuelven papá y mamá para esos niños, así es. Y Gabriela añade, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Ahí está. ¿Y qué decir de los internados? Dice Jimena. Peor, ¿no? Internarlos y olvidarse casi de ellos, ¿no? Al abandono totalmente. Eso es peor. Dice Rosy, gracias al Padre Eterno por las familias que han conocido a tiempo la enseñanza y pueden tener a sus hijos para protegerlos y guiarlos con la palabra del Eterno. Esto es muy valioso lo que dice la hermana Rosy. Porque a veces no nos ponemos a pensar de lo valioso y lo importante que es esta etapa y se pasa el tiempo muy rápido. Los años se pasan rapidísimo, ¿verdad? Así que los que nos toca y todavía tenemos esta dicha y esta bendición, definitivamente que tenemos que mostrar todas las facetas del Eterno. La obediencia, la fidelidad, el celo, la bendición sí, pero también a veces la dureza del Eterno. A veces hasta es importante esto, porque lo malo, por ejemplo, en las iglesias, que a veces se enseñan, obviamente al Dios de este mundo, ¿no?, que es un Dios light, fácil, que es un Dios manipulable, que es un Dios a tu medida, y por eso muchos cristianos crecen así, ¿verdad? Porque creen que Dios es bueno, ¿no? El Padre es bueno, Él te perdona todo, Él es misericordioso, Él sí, y todo eso, ¿no? Y entonces crecen creyendo que todo es bonachón, el Dios bonachón, ¿no? Y que puedes vivir tu vida, y obviamente crecen así y ya después no se dan cuenta de todos los errores, ¿no? Es el Dios de este mundo, el engañoso. Y bueno, en el caso pues de lo que vemos aquí es importante, es el tiempo y lo que podemos hacer para colaborar a nuestros hijos. A veces una sola cosa es más importante, es enseñarles el temor al Eterno, nada más. Porque, como lo hemos dicho antes, el temor al Eterno les puede llevar a todo lo demás. Y todo lo demás, imagínense, ya nada más con que le digas teme al Eterno porque ahí está, Él existe, todo lo demás ellos lo van a tomar con toda la fuerza que ellos traen en su interior. ¿Sí? Y pues bueno, ahí está Terach. Dicen por acá también, los niños son como un papel en blanco, depende de nosotros escribir la instrucción del Eterno. Así es. Y dice, el hombre contemporáneo es la misma figura de Terach. De hecho, pues es un patrón que se va siguiendo. Es en toda la humanidad. O eres Terach o eres Abraham. O como lo estudiamos con la vida de Jacob y Esaf. O eres como Esaú, o eres como Jacob también, Israel. Una de dos. Y en este caso, pues lamentablemente, pues Terach no fue el hombre que se queda como un ejemplo a seguir definitivamente.